Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes y en primer lugar a Iván por haber acudido a esta conferencia. Desde Eurovía Madrid os queremos dar la bienvenida a la conferencia La Ingeniería sin Límites en la competición, perdón, automovilística. En esta ocasión contamos con un invitado muy especial y con el fin de que lo conozcáis un poquito más, quisiéramos hacer un breve recorrido que seguro que es de vuestro interés a lo largo de toda su carrera profesional. Él se graduó como ingeniero industrial por la Universidad de Málaga en septiembre de 2006. Ese mismo mes comenzó el máster de Hidrodinámica de Vehículos coordinado por las universidades de Málaga, Granada y Córdoba. En 2007, días después de defender su tesis de máster, empezó un doctorado de aerodinámica en el Imperial College de Londres, cuya tesis doctoral defendió en junio de 2012. En marzo de este mismo año, comenzó a trabajar en McLaren Racing, equipo con el cual sigue hasta la fecha. Primero como ingeniero de CFD, hasta convertirse en 2015 en aerodinamista senior de Fórmula 1, durante esos años, hizo equipo con Fernando Alonso y posteriormente con Carlos Sainz. Tras 5 años, en marzo de 2020, se incorpora al equipo de IndyCar de McLaren como jefe de aerodinámica, posición que ocupa actualmente. Así que tras esta breve introducción, os presento a nuestro querido invitado, Iván Roldán. Buenas, Iván. Gracias por estar aquí de nuevo. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos. Bien, muy bien, muchas gracias. Y gracias por esa introducción. Nada. Muchos de nuestros asistentes seguro que están deseando que les cuentes desde tus orígenes, tu recorrido profesional. Así que si te parece, podemos comenzar por ahí. Sí, claro, pues como bien has dicho, yo empecé en McLaren en marzo del 2012, el 1 de marzo, y, esta empresa, este equipo me contrató como ingeniero de CFD, ¿no? De las siglas de inglés de Dinámica de Fluidos Computacional. Eh, Ahí empecé mi trayectoria, aunque previamente durante mi doctorado, la experiencia que adquirí en mis estudios académicos de posgrado fueron fundamentalmente experimentales, ¿no? O usando un túnel de viento. Sí tenía alguna base de CFD, había tocado el CFD tanto en mi tesis de máster como en algunos requerimientos de mi doctorado para ayudar al diseño de mis experimentos y también para eh, ayudar a un equipo de Fórmula 3, de la Fórmula 3 británica, en el que me enrolé mientras hacía el doctorado, un par de años de mi doctorado, y bueno, pues diseñaba piezas para ellos y las corría en CFD y veía su rendimiento y le decía al equipo que, bueno, con esta pieza pues se conseguía esto, con aquella otra se conseguía aquello otro, y un poco así fueron un poco mis andadas, mis primeros andadas en el CFD, junto con, como ya digo, el conocimiento que traía de mi tesis de máster. Cuando me contrató McLaren como ingeniero de CFD, yo les dije que obviamente estaba encantado, ¿no? de que se hubieran fijado en mí y tal. Ya me hicieron la entrevista antes del doctorado, perdón, antes de que terminara mi doctorado. No fue el único equipo, hubo dos equipos más con los que me entrevisté, que se acercaron a mí, bueno, a mi supervisor, y me dijo, mira, este equipo le gustaría tener una entrevista contigo, luego el otro equipo también le gustaría tener una entrevista contigo. Y entonces, pues ambos equipos les interesaba que yo me incorporara a la estructura del equipo prácticamente inmediatamente, ¿no? A mí me quedaban como unos 6, 7 meses antes de terminar la que sería todo el proceso de adquisición de datos en mi doctorado para darle cuerpo pues a la tesis, ¿no? que estaba construyendo, ¿no? A mi investigación. Yo le dije que lamentablemente no podía hacer eso porque entonces mi tesis doctoral, la investigación que estaba llevando a cabo, pues era lo más importante de mi vida, ¿no? Y antes pues eso, ¿no? Que mi pasión por la Fórmula 1, por el mundo de la competición de carreras de coches. Entonces, tristemente rechacé
rechacé esas ofertas. No me arrepiento de haberlo hecho, porque para mí lo primero de todo, lo que me llevaba a la vida era mi tesis, ¿no? Mi investigación doctoral. McLaren me entrevistó pues eso, a 6, 7 meses de lo que a la postre fue mi incorporación al equipo. Les gusté y me dijeron, vale, aceptamos que no te contratemos ahora, sino dentro de 6 meses, pero es un poco el límite que podemos esperar para ti, ¿no? Afortunadamente, dentro de esos 6 meses yo tenía mi última sesión de uso del túnel de viento, o de uno de los túneles de viento que había en el Imperial College y que yo usaba. Y entonces pude hacer la última tanda de mis experimentos y a partir de ahí ya incorporarme a la estructura. Los primeros meses fueron difíciles porque, claro, una vez terminados los experimentos, lo siguiente era darle cuerpo a los resultados y redactarlos y ponerlos en la tesis, ¿no? En el documento. Y entonces, pues fueron meses duros porque era compaginar mi trabajo en McLaren, en el cual yo había aterrizado como ingeniero de CFD, como he dicho, junto con la escritura y el análisis de los datos de mi tesis doctoral, ¿no? Entonces fueron pues, meses duros, de dormir poco. Afortunadamente McLaren siempre fue muy comprensiva en ese sentido. Mi jefe por entonces me decía que, bueno, si algún día tenía que quedarme en casa achuchando, pues que lo hiciera, si tenía que ir sin pedirme vacaciones, si tenía que ir al Imperial a hablar con mi tutor para que le enseñara esto o lo otro, pues que lo hiciera también sin pedirme vacaciones. En el trabajo, pues que hiciera mis horas y me fuera, no, sin contemplaciones, no mirara para atrás, porque es normal, ¿no? Echar un rato más, un tiempo más o muchas horas más en el trabajo porque quieres terminar esto o lo otro o porque quieres, en fin, llevar para adelante o cuanto antes sacar algo para la pista, ¿no? Entonces fueron... Perdona, Iván, se ha muteado sin... Hola, ¿me escucháis? Sí, sí, adelante, adelante, Ahora. disculpa. Entonces, pues tuve esa comprensión por parte de McLaren que me ayudó mucho, pero aún así, pues eso, fueron meses duros pues, de acostarme, yo que sé, a las 2 de la mañana escribiendo, ¿no? Llegar del trabajo a las 8 cenar y a las 10 estar escribiendo y hasta las 2 de la mañana y luego levantarme a las 6 o así porque vivía lejos y para evitar tráfico y tal, pues tenía que salir temprano. En fin, fueron meses de dormir poco y de jornadas muy largas. Pero bueno, a la postre todo salió bien. Y como digo, McLaren me contrató para esa posición, pero yo les dije, no era una advertencia ni una amenaza ni nada, sino era mostrar una sensibilidad, ¿no? Y era que en algún momento de mi carrera, probablemente más pronto que tarde, les pediría que me hicieran ingeniero experimental, ¿no? O empírico, de alguna manera. Básicamente, en el mundo de la Fórmula 1 es hacer uso del túnel de viento, ¿no? Formar parte de la plantilla de los ingenieros aerodinámicos que usan el túnel de viento para desarrollar sus piezas, en fin, para hacer su labor diaria. Antiguamente, McLaren y todos los equipos, los departamentos de aerodinámica se dividían básicamente en dos grupos grandes. Uno, los ingenieros de desarrollo, aerodinamicistas, como coloquialmente se les entiende o se les nombra, que eran pues los que se le asignaban ciertas partes del coche y eran los que desarrollaban, ¿no? Esas partes del coche, las piezas, ¿no? Dándole cambio, dándole forma a las piezas que se ponen en el coche o forman la fisonomía del coche. Estos ingenieros fundamentalmente basan su trabajo diario en el CAD, usando CAD para modificar esas piezas y luego esas piezas las mandan a nuestra herramienta de CFD y dependiendo de los resultados, pues o bien deciden seguir iterando en CFD o si la pieza en cuestión tiene buena pinta o la modificación que se le haya hecho a la pieza tiene buena pinta, pues
se manda al túnel de viento, ¿no? Y esos ingenieros, pues, van al túnel de viento y ven cómo sus piezas son probadas, son testeadas, y así es un ciclo, ¿no? Un ciclo sin fin. Luego estaba, por otro lado, los ingenieros de CFD, que tenían menos acceso al desarrollo de las diferentes piezas del coche, y que su labor era suministrar soporte a estos ingenieros aerodinamicistas a correr sus piezas, sus geometrías en CFD, ¿no? Pues los ingenieros de CFD recibirían el CAD por parte de los aerodinamicistas, toquetarían el CAD para que fuera el CFD, el mallado y toda la resolución de la simulación fuera lo mejor posible. Simplificar el CAD en algún momento, luego ver que el mallado era adecuado, era óptimo, y luego que la simulación corriera, no entrara en divergencia o no fuera inestable. Y una vez que la simulación corriera, pues decirle al aerodinamicista de turno que su caso había terminado, que en esta carpeta estaban los resultados, y entonces el aerodinamicista iba y los analizaba, ¿no? Esa era la principal labor de un ingeniero de CFD. Y luego, si había tiempo libre, entre comillas, pues el ingeniero de CFD sí podía hacer un poco de desarrollo, ¿no? De coger una pieza del coche y cambiarle la forma y hacer un poco, pues eso, ¿no? La labor que hacen o hacían los aerodinamicistas. Básicamente era un rol de soporte en el desarrollo del coche. Yo sentía que donde yo podía rendir mejor era en la parte de aerodinamicista, que era la parte, pues en fin, en la que pongo mis conocimientos aerodinámicos y no tanto mis conocimientos computacionales, ¿no? Que estaban menos trabajados o menos cultivados que mis conocimientos aerodinámicos en cuestión de, pues, los diferentes fenómenos del dominio fluido, ¿no? que pueden existir. Un poco más la parte experimental, ¿no? Sí, al fin y al cabo un aerodinamicista usaba como herramientas el túnel de viento y CFD, ¿no? Pero sin entrar en las particularidades de correr simulaciones en CFD, pues el aerodinamicista pues, se encargaba de, pues, todo lo referente al dominio fluido que ocurre, o al flujo alrededor del coche, ¿no? Pues, ¿qué te digo yo? Pues distribuciones de presión, o evolución de las estelas de las ruedas, o evolución de ciertos vórtices, ¿no? Ese era el campo de trabajo, ¿no? De un aerodinamicista, o es, perdón, más que si el código funciona bien, el código de CFD funciona bien, funciona mal, si ha corrido, si no ha corrido, si el mallado es bueno, el mallado es malo, ¿no? Obviamente no se puede abarcar todo. Entonces, a mí era la parte más de estar R con los diferentes aspectos del flujo de aire alrededor del coche, más que el tema de la simulación numérica. Entonces, llegó un momento en el que di ese paso, pero mi caso fue un poco particular, porque fui el primero, fui una especie de experiencia piloto de lo que ya a día de hoy, yo creo que McLaren fue pionera en ese sentido, de lo que a día de hoy ocurre en todos los equipos de Fórmula 1, en el que cada uno de nosotros se hace todo. Básicamente yo empecé como aerodinamicista, o yo transicioné, perdón, a aerodinamicista, que yo me lo cocinaba y me lo cocía y me lo comía todo, ¿vale? Yo ya no recurría a un ingeniero de CFD para que yo le dijera, mira, esta es mi geometría, este es mi CAD, córremelo y dime cuándo están los resultados de vuelta, ¿no? Ese era yo mismo. Yo a mí mismo me decía, esta es la geometría que yo he desarrollado en CAD o que yo he cambiado y venga, vamos a correrla en CFD y a ver qué resultados tenemos. Entonces me convertí como una célula un poco autosuficiente. Entonces, poco a poco, McLaren o el departamento de aerodinámica fue eligiendo a gente para transicionarlos de esa manera. Normalmente eran aerodinamicistas, gente que no habían tenido ninguna exposición con nuestra herramienta de CFD,
pero sí que tenían su tiempo al completo anteriormente de uso de túnel de viento y de haber estado mucho tiempo, o la mayor parte del tiempo, usando CAD, ¿no? Entonces a esta gente se le introdujo nuestra herramienta de CFD un poco más en detalle, y entonces se convirtieron como yo, ¿no? A gente todoterreno. Y hoy en día todo el mundo es así. Todo el mundo, hoy en día el sistema está tan automatizado que casi es, tú creas tu geometría en CAD, la mandas a un sitio, las exportas a un sitio con una herramienta que tenemos y le das a un botón y eso ya desencadena un proceso en el que el mallado es automático, la simulación es automática y el monitorizado de la simulación es automática, ¿no? Y ya está, sí tenemos un grupo de CFD, pero el grupo de CFD como lo llamamos, metodología de CFD, ¿no? Que básicamente es, bueno, de vez en cuando hay alguna simulación que explota, como lo llamamos nosotros, que no converge, pues entonces alguien de ese grupo echa un vistazo y dice, mira, pues aquí hay un problema porque esto aquí está fallando, hay una célula, una celda que tiene una velocidad muy alta y realista, y esto viene porque el CAD, la geometría, la calidad del CAD no es lo suficientemente buena, el mallado no ha sido bueno, bla, 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 ¿no? O son gente también que buscan perfeccionar nuestro paquete computacional, ¿no? Pues introduciendo nuevos modelos turbulentos, mejorando estrategias de mallado, optimizando todo el proceso desde que se manda una geometría desde el CAD, se malla, se simula y el procesado de datos, ¿no? Es un grupo ya más enfocado a la metodología, más que a la labor tediosa de coger una geometría, mallarla, simularla y estar un poco encima de ella, ¿no? Entonces eso ganó o incrementó muchísimo la eficiencia de trabajo de los departamentos de aerodinámica de los equipos de Fórmula 1. Ya digo, a día de hoy todos funcionan así, tanto McLaren, que fue después, yo fui un poco el pionero en ese sentido, como del resto de equipos. Y ya siendo aerodinamicista, ya tratando, modificando piezas del coche y desarrollándolas, pues poquito a poco, por los méritos adquiridos, fui tomando más y más responsabilidad en diferentes áreas del coche. El coche pues tiene zonas en las que estoy intentando decirlo en inglés. Bueno, hay Los zonas en las que son más influyentes, se dice, más influenciables, a lo mejor. influenciables en el rendimiento global del coche y otras que no tanto, ¿no? Eh, por ejemplo, una zona que, aunque parezca que a priori puede parecer que es muy determinante en el rendimiento del coche, no es tanto como otras, ¿no? Por ejemplo, el alerón trasero. El alerón trasero si es una pieza grande, muy visual del coche, pero básicamente pone un poco un nivel de carga aerodinámica base en el coche y poco más. No cambia mucho el comportamiento del coche, no cambia mucho. Cambiar el alerón trasero no cambia, grosso modo, la personalidad, si lo pudiéramos decir, del coche, ¿no? Los coches de competición tienen personalidad y nosotros lo caracterizamos así, ¿no? Con una cierta personalidad. El alerón, el alerón trasero sería, por ejemplo, el peso corporal del coche, ¿no? Una persona delgada tiene una cierta personalidad y luego puede haber una persona gruesa, pues con la misma personalidad. Entonces, básicamente, ambas personas tienen la misma personalidad, pero el peso corporal es diferente. Pues ese peso corporal, de alguna manera, es lo que te da el alerón trasero. Hay otras zonas, por ejemplo, como el suelo, el fondo plano del coche, pues que sí tienen influyen mucho en la personalidad del coche, ¿no? Entonces, esas zonas son las que esas zonas son desarrolladas, pues, ingenieros ya con más experiencia, que hayan visto un poco el coche en todas sus facetas y de todos sus ángulos, ¿no? Son gente con mucho conocimiento, gente experimentada, perdón, a los que se le otorga una responsabilidad grande y de las que se espera un rendimiento grande también, ¿no? El suelo, como digo, ¿no? O el alerón delantero. Son zonas del coche que cambian mucho la personalidad Sí, del coche. yo te, que- Entonces te yo, quería... pues, Sí, perdón, Iván. sí, Sí, continúo.
Sí, hay muchas veces, yo llevo desde hace un par de años siguiéndote, Iván, sobre todo en LinkedIn, y te quería hacer una pregunta porque hay muchas veces que subes post de pequeñas partes del spoiler delantero, del alerón delantero, en la que están como distribuidas pequeños alerones, sí, muy, muy Sí, chiquititos, del tamaño de un par de sí. centímetros, y veo que los subes porque te parecen muy interesantes. Y yo a colación de de lo que nos estás contando, ¿hasta qué punto esas pequeñas piececitas que se colocan delante del alerón son realmente, toman su lugar en la aerodinámica general del coche? Pues al final es intentar explotar en todo lo que se puede la normativa, ¿no? Con la que jugamos, ¿no? Que la impone la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA. Eh, Hasta si tú la ves en el coche real es porque esas piezas eh, generan un cambio en el comportamiento del coche justificable. Y normalmente son piezas, las pequeñas son piezas que en conjunto alteran el, el, entorno global, ¿no? Alteran el comportamiento global del coche. No, ¿qué te digo? Una pieza pequeña en la parte delantera del coche tiene más influencia que una pieza pequeña en la parte de atrás del coche, ¿no? Porque el coche se ve expuesto al, al cambio que, por pequeño que sea, que esa pieza genera, ¿no? Entonces, esa pieza, el cambio que hace, lo que puede hacer es que eh, cambia el comportamiento, la topología sí, el comportamiento una estructura de flujo que hay cerca, ¿no? Puede haber un vórtice grande y esta pieza pequeña genera otra estructura de flujo, otro vórtice o un cambio de presión en el campo de presión diferente, tal que esa pieza, esa estructura de flujo más grande o más influyente tiene cambia su comportamiento. Y pues normalmente si tuviéramos libertad absoluta a la hora de diseñar el coche, pues probablemente buscaríamos soluciones que no son las que actualmente se ven, ¿no? Entonces nos restringimos, nos ceñimos a a la normativa. Y dentro de la normativa, pues lo que intentamos es exprimirla al máximo. Llega un momento, una normativa que a lo mejor dura 2, 3 años, que los ingenieros como yo, aerodinamicistas, están exprimiendo el comportamiento exprimiendo el rendimiento del coche, sacando el máximo rendimiento del coche, que llega un momento en lo que se dice que la normativa ya se ha madurado, que es que ya se llega a un incremento de, perdón, a un ratio, a un ritmo de incremento del desarrollo del rendimiento del coche más ralentizado, ¿no? Se llega a un plató, la curva de incremento de rendimiento se aplana, ¿no? Y en esas circunstancias, en ese contexto, pues normalmente viene una normativa nueva, ¿no? Para incrementar un poco el juego en fin, cambiar un poco el orden establecido hasta ese momento. Entonces, de eso va. Las piezas pequeñas obviamente tienen menos influencia que las piezas grandes, pero son capaces de cambiar estructuras de flujo que están cerca de ellas. Sería mi respuesta. Espero no haberme alargado mucho. No, 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 nada. Y continuando lo que nos ibas diciendo, que fuiste como ganando méritos, ¿no? Como aerodinamicista. Sí, eh, ganando méritos, mostrando las capacidades de uno, poniendo rendimiento en el coche o mejorando el rendimiento del coche. Entonces ya esos méritos se ven reflejados en promociones, ¿no? Entonces ya de ser aerodinamicista, pues me convirtieron o me promocionaron a ser senior, ¿no? Y entonces ya con esa partícula, pues ya se preconcibe o se prejuzga que tienes un conocimiento del coche lo suficiente como para meterle mano a proyectos de mucho calado, ¿no? En el rendimiento del coche. Y así seguí durante varios años, estuve desarrollando diferentes piezas de diferentes áreas del coche hasta que llegó un día en el que McLaren decidieron dar el salto a IndyCar, a intentarlo de forma de competir en el campeonato en su totalidad, porque hubo un par de experiencias en el pasado
antes que esa decisión, en el que McLaren pues, corrió las 500 millas de Indianápolis, pero fue eso, solamente esa carrera, ¿no? Entonces McLaren decidió que no, era un buen momento en la coyuntura global del equipo para tener una división de IndyCar. Quisieron formar un pequeño grupo de ingenieros de diferentes especialidades o disciplinas dentro del equipo de McLaren, por entonces en Fórmula 1, para unirse a un grupo de ingenieros de un equipo ya establecido en IndyCar en Estados Unidos. La idea era que hubiera un grupo aquí en este lado del Atlántico y otro grupo en aquel lado del Atlántico, en el que obviamente la comunicación mayoritaria sería remota, pero que habría encuentros regulares tanto en el Reino Unido como en Indianápolis entre nosotros. Básicamente para incrementar el músculo intelectual de aquel grupo, ¿no? Los equipos de IndyCar generalmente son pequeñas estructuras, porque, bueno, así es un poco la idiosincrasia de esa competición, ¿no? Y entonces, no porque estén limitados en presupuesto o en normativa, ¿no? Sino simplemente porque, bueno, con ese tamaño de estructuras, pues tiran para adelante, ¿no? Entonces McLaren lo que hacía era aportar músculo intelectual y técnico, ¿no? Y comercial. Entonces nos unimos y hubo un proceso de selección dentro de McLaren en Woking, en Inglaterra, y en el aspecto de hacerse cargo de las actividades aerodinámicas, pues me eligieron a mí. Yo solicité el puesto. Y bueno, por entonces quien llevaba ese proceso de selección, que era un antiguo piloto de IndyCar, un antiguo piloto de Fórmula 1 y tal, se llama Gilles de Ferran, pues ya me conocía de antes en mi trayectoria de Fórmula 1, ya habíamos coincidido en algún gran premio y tal. Entonces cuando me vio que yo apliqué para esa posición, pues básicamente detuvo el proceso de selección, ¿no? Y bueno, pues con mucha ilusión, porque era un cambio radical en mi carrera profesional, era de pasar de tener una labor de desarrollo, de tener un coche, en principio, pues un lienzo en blanco, con una normativa y darle forma y darle concepto y afinar y refinar ese coche, a tener un coche que estaba dictaminado por la normativa, un coche que es el mismo para todos, y dadas un conjunto de piezas que sí hay cierta libertad de combinarlas, pues intentar sacar el máximo rendimiento posible, ¿no? Entender bien la aerodinámica de ese coche y sacarle el máximo rendimiento posible. Entonces fue un cambio, un reto importante, porque una manera diferente de trabajar o una manera diferente de entender cómo afrontar un coche, el comportamiento de un coche, pero que yo encontraba enriquecedora, ¿no? Yo durante mi época en Fórmula 1 hubo un año en el que estuve de ingeniero de pista, haciendo labores aerodinámicas, pero en la pista, yendo a varios grandes premios, y allí tuve la oportunidad y la suerte de interaccionar con gente de perfiles muy diferentes, ¿no? Pues mecánicos, ingenieros de simulación, ingenieros de dinámica de vehículos, ingenieros pues de diseño, ¿no? De manufactura, gente de marketing, gente de prensa, los jefes, los pilotos. Entonces eso me abrió a mí mucho la mente a la hora de enfocar mi labor como aerodinamicista, ¿no? Y me llamó mucho la atención, me abrió mucho los ojos y me picó mucho la curiosidad, pues eso, ¿no? El querer crecer en ese sentido, ¿no? Desde un punto de vista holístico, ¿no? Intentar ser un ingeniero, bueno, sí, aerodinamicista, pero con una visión holística de mi labor, ¿no? En el que mi labor no solo eh, está aislada en un conglomerado como es un equipo de Fórmula 1, como es un coche, no, está súper ligada no solo a mis compañeros de departamento y de disciplina, sino que precisamente está muy ligada también o tiene una influencia grande en las otras disciplinas, ¿no? Que convergen en el funcionamiento, en la creación y funcionamiento del coche. Entonces,
me pareció muy, muy, muy interesante y la oportunidad de crecer y de formarme de esa manera, ¿no? De darle a mi labor un carácter holístico que yo venía buscando, que yo descubrí que antes no tenía. Tenía sus pros y sus contras porque yo siempre he sido una persona que me considero creativa y el hecho y el estar en un ambiente de trabajo en el que desarrollas un coche que básicamente es darle nacimiento y cambiarle su forma, verlo crecer y usando tu imaginación y tus conocimientos para cambiarlo, cambiarle el aspecto, a, que es donde realmente me sentía cómodo, a una labor en el que más, ¿qué te digo yo? Pues como de médico, ¿no? Un médico que analiza y que ve qué es lo que está mal en el paciente y que intenta ponerle cura, ¿no? Pues pasaba eso de una personalidad de algún tipo, que diría yo, artística o creativa, a una personalidad más analítica. O de mecánico siquiera, ¿no? Un mecánico pues tiene un coche ahí que él no ha creado, que no ha fabricado, que no lo ha montado, pero que se lo llevan porque algo tiene mal el coche y hay que resolverlo, ¿no? Y para que el coche vuelva a funcionar. Y pues en eso consistió, en eso consistió mi paso. Obviamente, cuando yo hice el paso en 2020, había un cambio de normativa o se esperaba un cambio de normativa para 2021 que luego se pospuso a 2022, en el que, bueno, pues que como todo ingeniero de Fórmula 1, cuando hay un cambio de normativa, pues hay reservas porque se hacen las preguntas de, bueno, ¿y esto ahora cómo lo vamos a afrontar? Y lo que haremos, el concepto que le daremos al coche, ¿será un concepto adecuado? ¿Habremos aceptado o no? Pues hay reservas, pero luego también hay esa oportunidad de dar con la tecla, si haces bien tu trabajo, para que salga un coche bueno, ¿no? Entonces, pues, y luego, bueno, se reescribe toda la normativa y hay que mirar al coche de otro punto de vista totalmente diferente. Y entonces, pues, ahí donde los ingenieros buenos, los que tienen eh, creatividad, los que piensan, como se dice en inglés, outside of the box, pues son los que realmente no me Destaca. sale la palabra en español, destacan, exactamente, ¿no? Entonces, pues es un ambiente en el que yo me suelo mover bien y que siempre me llama la atención. Entonces, pues, bueno, pues dejé de lado esa oportunidad para ponerme, para abrir o intentar aprender un poco más, intentar tener ese incremento en exposición a otras muchas disciplinas que gobiernan la creación y el llevar a punto la creación y el funcionamiento de un coche de carreras, en este caso un IndyCar, que luego cuando vas aprendiendo sobre ello, pues te das cuenta que los fundamentos aerodinámicos entre un IndyCar y un Fórmula 1 pues son muy, muy, muy parecidos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues sí, sí que eso sí que ayudó. Y ese fue mi paso de Fórmula 1 a IndyCar, teniendo pros y contras, incertidumbres y certezas. Eh, y bueno, pues en estos 3 años he aprendido mucho, he conocido otra cultura, la americana, que no la conocía de antes, y luego también he conocido otra manera de ir a las carreras, ¿no? Otra filosofía, otro negocio, ¿no? Porque el negocio de IndyCar es muy diferente al negocio de Fórmula 1. Por ejemplo, Fórmula 1 pues un negocio en el que es la ley del más fuerte, ¿no? Hay 10 equipos y los primeros son los que son los económicamente saludables y los últimos son los que luchan por sobrevivir, ¿no? Y eso es así, eso ha sido siempre así. Han habido equipos que han entrado en Fórmula 1, han intentado hacerlo bien, no han podido, han llegado a la bancarrota y se han desaparecido, ¿no? Eso ha sido siempre así. El negocio de la Fórmula 1, a pesar de los esfuerzos recientes que han habido de limitar el coste el tope de gasto, hacer el negocio más sostenible y tal, pues ayudan a que el negocio sea económicamente más estable, pero lo que es una realidad impepinable es que los primeros son los que económicamente
más fuertes están y los últimos son los que económicamente más débiles están, hasta el punto de que haya momentos en los que si no rozan la bancarrota, pues llegan a la bancarrota total. En IndyCar el negocio es diferente porque en IndyCar todos los equipos son privados, todos los equipos tienen un dueño, normalmente alguien pues económicamente muy prominente, pues que invierte en un equipo, en una estructura de gente para correr este campeonato. Entonces, digo, y todos los equipos son así. Entonces, este dueño o los dueños en general procuran que el negocio no pierda dinero. Entonces, tanto la normativa como la manera de entender el negocio, como la cantidad de inversión que se hace a investigación y desarrollo, como a cómo se estructuran y se llevan a cabo las carreras, todo está enfocado para que nadie pierda dinero. Entonces, no hay equipo en IndyCar que pierda dinero. Los números son siempre positivos, los números son siempre verdes al final Y de año. sí, y no crees que a lo mejor, ¿por qué no crees que ese, o no lo sé, ese modelo podría ser exportado aquí a la Fórmula 1? Porque la Fórmula 1 son, yo creo que es parte de la idiosincrasia de la Fórmula 1 y es que hay empresas automovilísticas o grandes corporaciones detrás de los equipos, ¿no? Pues, ¿qué te digo yo? Pues McLaren sí, Claro, es un sí, equipo, empezó privado, pero por ejemplo tiene al Reino de Bahrein como principal eh, inversor, inversor, ¿no? Como principal socio, o Ferrari, ¿no? Pues Ferrari tiene el grupo automovilístico de Fiat, pues claro. detrás, ¿no? O Red Bull. Red Bull sí es un poco un caso particular porque Claro, era de un dueño que compró un equipo, y, pero luego tiene una bebida energética claro, se trata, claro, de mundial calado, ¿no? Entonces, pues se trata por son del branding, de la imagen que da y todo sí, eso. en la Fórmula 1 pues los dueños son gente, pues eso, de mucho dinero, con negocios relativamente importantes dentro de Estados Unidos, pero no son estructuras tan grandes como te digo yo, como Mercedes, ¿no? Mercedes tiene el equipo en Inglaterra, pero Mercedes, además de tener un equipo de Fórmula 1, tiene un conglomerado industrial y comercial enorme por todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, no sé, no sé si sería posible introducir el modelo de, que existe en IndyCar. Es complicado. No sé si es complicado porque los entes que confluyen en Fórmula 1 son entes muy grandes, globales, ¿no? Pues pongo el caso de, por ejemplo, de Red Bull o de Mercedes, ¿no? ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, hay un equipo en IndyCar que el dueño tiene pues una cadena de alquileres de camiones, ¿vale? Muy importante en América, pero se queda ahí, ¿no? Es un negocio de alquileres de camiones, ¿no? Y tiene está acotado, ¿no? Y es un hombre, pues, de un negocio que le va muy bien, pero ya está, no tiene unas implicaciones a nivel mundiales, ¿no? Ya. En ese sentido. Entonces, no sé hasta qué punto con esas estructuras tan grandes, tan globales, sea posible que se pongan de acuerdo para que llegue un campeonato en ese sentido. Pero bueno, Fórmula 1 de hace unos años hasta ahora ha ido un poco en ese sentido, ¿no? Han puesto un tope de gasto en el que los equipos no pueden gastar más de cierta cantidad de millones de dólares al año, ¿no? O hay piezas en los coches que son todas iguales para todos los coches, eso abarata mucho los costes, ¿no? Hay ciertas características en la manera en que se van a las carreras que hay ciertos aspectos que llevan muchos años debatiéndose si abolirlos, como por ejemplo son las mantas eléctricas estas que calientan las ruedas de los coches antes de salir de los garajes, ¿no? Eso en IndyCar no existe, por ejemplo. Esa, esas mantas Mantas. térmicas que se llama, pues esas mantas térmicas no existen en IndyCar, están prohibidas, ¿no? Y eso es, pues esa, aunque parezca que no, eso acarrea un coste de transporte, de manufactura y de mantenimiento muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas mantas pues llevan muchos años, casi que desde que yo estoy en la Fórmula 1,
que siempre está el debate de suprimirlas, ¿no? Y ahorrar costes en ese sentido, ¿no? Pues por ahí va, hay esfuerzos en Fórmula 1 para intentar hacer el negocio más sostenible, como digo, más sufragable de alguna manera, ¿no? En el que, bueno, pues en Fórmula 1 ha habido épocas en las que entraban los equipos y duraban un año, ¿no? Yo recuerdo en 2010 entraron tres equipos de golpe y duraron 2 años. Uno duró 2 años, el año en el que entró y el siguiente, y luego los otros dos duran un par de años más o así, ¿no? Entonces no era, no, ese ambiente, ese negocio tan inestable, a día de hoy ya no existe. Y ahora, por ejemplo, existen negociaciones o trámites para que haya un 10º equipo que entre en Fórmula 1, pero el proceso de selección, el proceso de evaluación, todos los requerimientos previos para que este equipo entre en la red de Fórmula 1, pues son mucho más restrictivos, mucho más importantes que hace 13 años, ¿no? Para que no ocurra lo que ocurrió entonces, ¿no? Que eran Fórmula equipos que 1. entraron, no daban la talla, no solo no daban la talla, sino que les costaba sobrevivir y apenas duraron, ¿no? Y eso, Sí, pues, tiene muchas implicaciones. Para sí, empezar, sí. que tienes ahí cientos de empleados que con una inestabilidad laboral muy grande, ¿no? Que un día están trabajando y al día siguiente pues están en la calle. Y Entonces, pues la Fórmula 1 va convergiendo un poco a eso. sí. Y bueno, tras estos 3 años que llevas ya en IndyCar, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque bueno, nos comentabas que el salto de la Fórmula 1 a la IndyCar fue porque se te planteaban unos retos, los cuales te parecían atractivos y bueno, unos retos que cumplir. Y tras estos 3 años, ¿cuál es la visión que ahora mismo tienes? ¿Es verdad que tenías esos retos? ¿Te han gustado? Pues obviamente hay muchas cosas que siempre hay que mejorar, ¿no? Y que hay que aprender más. En IndyCar, pues también los números de tests que hacemos aerodinámicos, pues de nuevo, debido a la idiosincrasia del negocio y a cómo está planteado la formación, o perdona, la organización de los equipos y su funcionamiento, pues no podemos hacer todos los test aerodinámicos que, por ejemplo, que yo venía acostumbrado a hacer en Fórmula 1, ¿no? Son más espaciados en el tiempo y entonces, pues, siempre hay un poco más que hacer, un poco más que aprender. Y en ese sentido, pues sí, es un poco una tarea continua de ir conociendo un poquito más el coche, de ir conociendo un poco más cómo es la mejor manera de optimizar y de poner la puesta a punto del coche desde un punto de vista aerodinámico. Y eso es un poco una carrera continua, ¿no? Un sinfín, un tornillo sin fin. Luego, para el año que viene, hay un cambio de normativa en el que se introduce un motor híbrido, una unidad de potencia de un motor de combustión interna y luego una unidad eléctrica, un poco parecido, no exactamente igual a lo que ocurre hoy en día en Fórmula 1, pero bueno, un poco una filosofía parecida. Y entonces, pues eso también va a cambiar de alguna manera el comportamiento de los coches, en temas de pesos, en temas de frenada, de aceleración, y quizá, pues desde el punto de vista aerodinámico, pues también se requiera que el coche aerodinámicamente se comporte de manera diferente, ¿no? Haya ese requerimiento. Pues en ese sentido, pues sí, hay esa pica al gusanillo, ¿no? De cómo va a influir ese cambio de normativa al coche, ¿no? Más adelante también se espera un cambio en la forma del alerón delantero y la forma del alerón trasero, pues que cambiará también totalmente la personalidad del coche, pues también hay ahí un incentivo también importante. Y luego, pues también, sobre todo, seguir labrando mi, mi aprendizaje y mi exposición, ¿no? Con las otras disciplinas que confluyen junto con la aerodinámica en lo que es el funcionamiento de un coche, ¿no? Como ya digo, pues eso, la dinámica de vehículos, pues la puesta a punto, la fabricación, el montaje, pues el tema de marketing, el comportamiento o entender el comportamiento de los neumáticos,
en fin, y el comportamiento mecánico de, en fin, de pues, suspensiones, distribución de pesos, ¿no? Son una cantidad ingente de materias que obviamente requiere muchos años de experiencia para entenderlas bien. Y 3 años, desde mi punto de vista, pues Poco. es poco. Sí. Mm. Bueno, quisiera pasar ahora, Iván, si me lo permites, a unas Sí, preguntas que te han hecho, bueno, como ya te había comentado, nuestros asistentes por el formulario. La primera de ellas yo creo que es la más general y por la cual hay muchos que están aquí, y es, ¿qué podrías decirle a un alumno que esté cerca de finalizar, en este caso, el grado de ingeniero espacial, cuál es el camino ideal para llegar a ser ingeniero de un equipo de motorsport? pues en primer lugar, pensar qué disciplina le gustaría, porque yo entiendo que un ingeniero aeronáutico pues trata muchas disciplinas, ¿no? No solo la aerodinámica. Primero decidir y luego pues hay muchos caminos y no hay un camino que sea el mejor de todos, ni el más rápido ni el más eficiente, ¿no? Pues una vez salido de, El grado. del grado, una vez haberte graduado, pues puedes intentar mandar currículums para hacer prácticas en empresas o en equipos de Fórmula 1. Eh, puedes bien eh, enrolarte en equipos de competición, ya sea de 4 ruedas o de 2 ruedas, porque al fin y al cabo es aprender y todo aprendizaje, todo conocimiento es válido al fin y al cabo. Eh, adquirir experiencia así en otras categorías inferiores que desde el punto de vista de formación no tienen por qué ser inferiores porque al final es competir con vehículos. O bien, y ya poco a poco, cuando uno va haciéndose una carrera, pues seguir, si el objetivo final es llegar a Fórmula 1, pues seguir intentándolo, ¿no? O bien, pues seguir aumentando la formación académica, ¿no? Pues, por ejemplo, como hice yo, ¿no? Hacer un máster, un MSc, y a partir de ahí, pues lo mismo, salir con un poco más de experiencia, un poquito más de especialización eh, y intentar, pues, ganar un poco más de experiencia a la hora de entrar o bien en la Fórmula 1 o en otra categoría, pues llegar un poquito más con un poquito más de conocimiento especializado, ¿no? Y lo mismo que el camino anterior, seguir, entrar en un equipo que no tiene por qué ser de Fórmula 1, ganar experiencia, aportar lo que uno sabe y seguir e intentarlo al mismo tiempo, paralelamente, para que algún día pues, uno entre en Fórmula 1. O lo que hice yo, probablemente sea el camino más largo, pues hacer un máster y en lugar de ya meterse o bien en Fórmula 1 o bien en cualquier otra disciplina de la competición, continuar todavía más con la formación académica y hacer un doctorado, en el que la especialización es mucho más elevada, el conocimiento de la especialidad en la que uno haga el doctorado pues es mucho más eh, profundo, perdón, y una vez allí pues ya sí, si lo que uno quiere es llegar a trabajar en Fórmula 1, pues ya a partir de ahí pues dar el salto a Fórmula 1 o en otras categorías igualmente. Lo que pasa es que cuando tienes ya ese bagaje académico a tus espaldas, el entrar en Fórmula 1 suele ser más, no voy a decir más fácil, pero más asequible o con una probabilidad mayor de éxito, ¿no? En el que termines de estudiar y entras en Fórmula 1 sin tener que ir a otras categorías o, o hacer otras cosas. Entonces, dependiendo un poco, eso va de la naturaleza de cada uno, del nivel de curiosidad que tenga cada uno y un poco también del nivel de resiliencia, ¿no? Si uno pues tiene ganas de seguir estudiando y piensa que especializándose un poco más puede verse a sí mismo con un asentamiento mejor de sus conocimientos, pues puede seguir estudiando, haciendo un máster o un doctorado, o el doctorado directamente sin pasar por el Porque máster, que también se puede hacer.
Ujú. Porque en tu caso, o sea, antes de acabar el máster ya te estaba diciendo McLaren que te quería. O sea, Sí, ¿por sí, qué eso crees que antes de acabar el eso... doctorado, no el máster, el doctorado. Perdón, sí, perdón, el doctorado. ¿Por qué es eso? Pues, por ejemplo, también hay un poco una particularidad del país y la universidad en concreto, ¿no? El Imperial College, el departamento de aeronáutica del Imperial College en cuestión, pues durante décadas ha tenido siempre una relación estrecha con equipos de Fórmula 1, desde los años 70. Entonces ha labrado una reputación importante para que, y cuando digo colaboración, perdón, digo a los equipos de Fórmula 1, cuando antes los túneles de viento no estaban a la orden del día, no se podían encontrar en cualquier lado, pues los equipos venían Las a usar los túneles universidades. de viento, claro, iban a las universidades que sí podían sufragarse el montar un túnel de viento y hacerlo funcionar, que es muy costoso. Antiguamente los equipos pues, eran pequeñas estructuras pues, que no tenían el dinero que tienen hoy en día, ¿no? Entonces acudían a las universidades, la Universidad de Southampton es otra, o la Universidad de Cranfield es otra, en la que los equipos iban, llevaban su coche, usaban esa herramienta y se iban, ¿no? Entonces, pues ese trato con los años creaban enlaces, creaban amistades y creaban, pues eso, reputación. Y entonces, pues con los años, pues ciertas universidades, no es que fueran mejores o peores que otras, sino simplemente por ese trato, ¿no? A lo largo de los Sí, años, pues tenían esa relación, ¿no? esa relación, ¿no? Ujú. Pues, esa Vínculo. reputación. Ujú. Y entonces, pues el Imperial en cuestión, el Departamento de Aeronáutica, pues era uno de esos. Y entonces, hasta el día de hoy, pues los equipos, eh, además de todas las diferentes fórmulas que existen para contratar a la gente, pues mediante agencias de contratación o mediante redes sociales o por las propias páginas web de los equipos, pues también con estas relaciones internas que existen entre diferentes entes académicos y los equipos de Fórmula 1, pues del boca a boca pasa eso, ¿no? Entonces mi supervisor por entonces tenía muy buena relación con Ferrari, había tenido durante los años anteriores a varios estudiantes o doctorandos sufragados o financiados por Ferrari. Algunos de ellos terminarían trabajando en Ferrari, otros no, decidieron hacer otro camino. Eh, por ahí vino uno, luego también un profesor pues, de la oficina de al lado, compañero suyo, pues tenía vínculos estrechos con McLaren, otros con Williams, y así era un poco, ¿no? Y entonces, pues Entiendo. llegado una hora, se conocen y dicen, mira, ¿tienes a alguien que esté más o menos preparado para que venga a trabajar con nosotros? Y así surge un poco eso, ¿no? Y, y así, pero no es la única manera. Hay en Inglaterra y en Europa hay muchas universidades que sin tener esa solera, sin tener esa tradición, pues de alguna manera se han suministrado al mundo de la Fórmula 1 con muchos ingenieros, ¿no? Pues Ujú. la Universidad de Bath, la Universidad de Bristol, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, la Universidad de Oxford Brookes, allí hacen un máster en motorsport del cual muchos de mis compañeros, incluso jefes, han cursado y entraron con cierta facilidad en Fórmula 1. Entiendo. Luego en Europa pues pues está el Politécnico de Milán, también es uno en el que yo tengo compañeros que vienen de ahí. También pues por ejemplo de la Politécnica de Barcelona, gente de Valencia, gente de Madrid, un poco, pues eso, ¿no? Llamando a la puerta y abriendo camino, Entiendo. Ujú. básicamente. Claro, o sea, pero bueno, básicamente, sobre todo el Imperial College o todas esas instituciones que tienen ese recorrido histórico, pues ayuda, porque tienen vínculos, nexos. Claro, Sí, sí, el sí. caso es que, claro, en mi caso, ¿qué tuve que hacer? Pues sacrificar todo lo que tenía, ¿no? Que era mi Claro. vida en Málaga, mi familia, mis amigos y mi entorno, para coger una maleta e irme a otro país
e irme a otro país con otra cultura y con otra, en fin, otro modo de vida y otro idioma, ¿no? Yo por entonces, pues el inglés, pues sí, el inglés que traía un chaval de la universidad, Ya, ¿vale? De haber hecho algún semestre en alguna universidad extranjera, anglosajona y tal, pero, pero poco más, ¿no? ya, Entonces, ya. pues el shock, la impresión es grande, ¿no? Entonces, pues también está ese coste de oportunidad, ¿no? O ese sacrificio en el que había que dejarlo todo atrás. Pero bueno, mira, al fin y al cabo se puede, o sea, el sacrificio tiene luego su recompensa. Sí, claro, al final, bueno, uno persigue su sueño y si hay ahínco, hay pasión, hay motivación, hay ganas de sacrificio, pues em, se consigue, ¿no? Se O son consigue. más las veces que se consigue que las que no. Ujú. Te quería preguntar también, Iván, ¿cómo es el día a día, por ejemplo, de tu trabajo en el departamento de aerodinámica? Pues va un poco según la planificación que tengamos, los requerimientos que se nos pidan, pues va desde un poco de todo, desde planificar futuros test aerodinámicos, ya sea en el túnel de viento o en una pista de aterrizaje o de despegue o en una pista de carreras, hasta desarrollar piezas del coche que se hace. Estoy hablando de mi experiencia en IndyCar, mi última experiencia. Eh, Áreas del coche en el que está abierto el desarrollo, pues usar CAD y usar CFD para hacer un desarrollo continuo y si se llega a un punto en el que esa modificación tiene una incrementa el rendimiento del coche de forma sustancial, pues llevarla a probar al túnel o a la pista. Análisis de datos de tests anteriores o de carreras anteriores, mejorar nuestras herramientas de procesado de datos. Eh, es un poco así, ¿no? Va el día a día, según lo primero que haya que finiquitar, se hace eso, ¿no? Pero en general un poco esos son los diferentes grupos de tareas a las que estamos sujetos. Ujú. Porque tú vives en Reino Unido, ¿no? Entiendo. Sí, Y supongo que al estar trabajando en la IndyCar bueno, en Estados Unidos tendrás que estar viajando un montón. ¿Se viaja mucho en tu trabajo? pues se viaja bastante. Sí, yo vivo en el Reino Unido y tengo que viajar de vez en cuando. Depende de la carga de trabajo. Hay veces que viajo un par de veces al mes, quizá pues 4 o 5 días cada vez. Noviembre, octubre, noviembre suelen ser meses así. Eh, Luego enero, febrero también suelen ser meses así, en el que bajo a lo mejor una semana. Luego me tiro aquí otras 3 semanas en Inglaterra y luego vuelvo a bajar otra semana, vuelvo a viajar otra semana. En marzo a lo mejor bajo para un fin de semana largo, por ejemplo, de jueves a domingo. Luego en abril a lo mejor también. Luego en mayo está la carrera más importante del año, que son las 500 millas de Indianápolis, y ahí los de Inglaterra o gente de Inglaterra suele ir para las 3 semanas porque es un evento básicamente que requiere de 3 semanas de preparación. Entonces, pues y es el evento más grande y más importante de la IndyCar y para cualquier equipo. Y, por ejemplo, una nota curiosa, el 80 o 90% del presupuesto destinado a I+D de un equipo de IndyCar se destina a la mejora del coche que corre las 500 millas de Indianápolis. Para los que no sepan la idiosincrasia de la IndyCar es una competición en la que se compite con 3 tipos de coches. Y cada tipo de coche viene determinado por un nivel de carga aerodinámica. Las carreras que existen son o bien como en la Fórmula 1, de girar a la izquierda y girar a la derecha, en circuitos permanentes o en circuitos urbanos. Luego están, y ese tipo de coche, el chasis es el mismo para los 3 tipos de coches, ¿vale?
una gran parte de las piezas son las mismas, pero hay otras piezas que dependiendo de qué tipo de coche sean, pues son unas u otras. Entonces, ya he hablado de las carreras del tipo de coche que es máxima carga aerodinámica y la máxima resistencia aerodinámica, que son pues, de los circuitos de girar izquierda y derecha. Luego son las carreras que son de óvalo corto, porque son carreras de girar a la izquierda en circuitos en forma de óvalo de alrededor de 1 milla, milla y media de perímetro, ¿no? Y luego están las carreras de óvalo grande o super speedway que se llama, que son carreras también girando a izquierda de circuitos de 2 millas o de 2 millas para arriba, ¿no? Entonces, perdona, la del óvalo corto es un coche que tiene una carga aerodinámica menor que el de que se gira a izquierda y derecha, pero también tiene menor resistencia aerodinámica. Y luego está las de óvalos grandes, que es un paso más en reducción de carga aerodinámica y de resistencia, ¿no? Es un coche muy eficiente en el que la relación de carga aerodinámica o lift o coeficiente de sustentación con respecto al coeficiente de resistencia aerodinámica es muy, muy, muy grande, ¿no? Para poner un punto percentual de carga aerodinámica, de coeficiente de sustentación, hay que poner muy, 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 muy poca cantidad de coeficiente de resistencia aerodinámica para que ese balance sea eficiente, se considere Entiendo. eficiente, ¿no? Y el coche vaya más rápido. Entonces, esos son los 3 coches. Y entonces, pues, el 90% del presupuesto dedicado a I+D en un equipo de IndyCar va al coche de menor carga aerodinámica, de menor resistencia, al coche de los óvalos grandes, que es el óvalo de las 500 millas de Indianápolis, que es un óvalo o un rectángulo con los vértices redondeados de 2 millas y media de perímetro. Y esa es la carrera más importante que existe en el campeonato y en la que en cuestión de retorno comercial y financiero y monetario es la que más rinde. Básicamente ganar esa carrera, ganar las 500 millas de Indianápolis, compensa ser último en el resto del campeonato, ¿vale? El resto del campeonato son 17 carreras, de las cuales 11 son de correr de izquierda a derecha, de girar izquierda a derecha, el coche con más carga aerodinámica y más resistencia, y luego las 5 restantes, perdón, 12, y las 5 restantes para hacer 17 son en óvalos. Hay 3 de óvalos pequeños y luego 2 de óvalos grandes, y una de ellas, la que digo, son las 500 millas de Indianápolis. Y como es la carrera más importante del año, a la que se impone más inversión en cuestión técnica de I+D, pues en la que uno se juega todo, prácticamente todo lo que tiene. Entonces, en la que el soporte por parte de personal, soporte técnico, soporte intelectual, soporte financiero, soporte comercial, es la que se lleva todas las papeletas y es la que McLaren decide que para esa carrera mande al personal que considera del Reino Unido, ¿no? Y luego hay una especie de rota, ¿no? de agenda en el que diferentes compañeros y yo pues vamos a otras carreras del año, ¿no? Pero vamos, pues eso, vamos a mitad de semana, vamos un miércoles, un jueves y nos volvemos el domingo. Y no tiene esa dedicación o esa atención o esa apuesta que tienen las 500 millas de Indianápolis, en el que no solo va uno de nosotros, sino vamos varios de nosotros, un poco los managers, ¿no? Entiendo. Y a dar allí el do de pecho. Así transcurre un poco el vaivén entre el Reino Unido y Estados Unidos. Entiendo. ¿Y cuál crees que ha sido tu mayor reto en tu trayectoria profesional? Buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta, sí. No podría quedarme con uno. Pues un reto importante el cambiar de ambiente, ¿no? De trabajar con gente en la Fórmula 1 a trabajar con gente en IndyCar, en el que la mentalidad es diferente. La cultura es diferente, no es lo mismo un inglés que un americano.
y la manera de trabajar y la manera de entender la competición o cómo ha de funcionar un equipo es diferente Se entre está un cómo poco se... más, se está un poco más tranquilo en indicar, ¿no? Un poco más orgánico. Bueno, no necesariamente más tranquilo, son estructuras más pequeñas, ¿no? Entonces la comunicación debería ser como más inmediata, más fluida. No tiene por qué ser así. En teoría debería ser así, pero en la práctica puede ser o no puede ser, ¿no? Pero es un poco más el entender cómo conciben el funcionamiento del coche o cómo afrontan el funcionamiento y la puesta a punto del coche entre los ingenieros de Estados Unidos y los ingenieros británicos, ¿no? O de este lado del Atlántico. Eso ha sido un reto importante, ¿no? En el que, pues, hubo un proceso de, de culturización, de alguna manera diría, ¿no? Un aprendizaje, en intentar aprender cómo tratar a un ingeniero americano, ¿no? Y intentar también aprender y a aceptar y a integrarme en el modelo de negocio y en la manera en que se compite en indicar, ¿no? Que y al fin y al cabo, pues eso dictamina también un poco el comportamiento dentro de los equipos, ¿no? Eso fue un reto, ha sido de los últimos años, ese ha sido el reto más grande, ¿no? Ese cambio cultural. Otros retos también, pues, ya tiene que ver más con áreas del coche de Fórmula 1 en el que he trabajado, en el que pues había un área que había que influenciar cierta estructura de flujo, cierto vórtice, y había que pues, darle al coco y pensar en qué geometrías había que crear o de qué manera había que modificar geometrías existentes en el coche para influenciar y cambiar el comportamiento de cierta estructura de flujo, ¿no? Cierto vórtice o cierto estela o cierta estela o cierto campo de presiones, ¿no? Un reto también o un logro también que considero muy importante en mi carrera profesional fue al principio de mi trayectoria cuando intenté implementar con éxito, al fin, un principio aerodinámico en el que me cultivé en mi doctorado. Un poco, de alguna manera, poner en práctica los conocimientos que adquirí en el doctorado en la Fórmula 1, dada la normativa que había entonces vigente. El doctorado que yo hice, la materia en que hice el doctorado, era investigación básica, ¿vale? No era nada relacionado con ningún aspecto de un Fórmula 1. Yo, mi investigación no era un Fórmula 1, una maqueta de Fórmula 1, ni era un alerón de Fórmula 1, ni era una rueda de Fórmula 1, como había otros compañeros que sí hacían la investigación en eso. Mi investigación era una placa plana y en la que yo allí creaba un cierto flujo en el cual pues yo investigaba las particularidades de ese flujo, ¿no? Y era, pues ese flujo se podía dar en un Fórmula 1, se podía dar en un avión o se podía dar en cualquier otro tipo de objeto que interaccionara con un medio fluido a una cierta velocidad, ¿no? Turbulencia, a lo mejor. Básicamente era la transición de la capa límite. La transición de la capa límite ocurre en todos los sitios que podemos concebir, ¿no? Entre que tienes aquí una mesa y le soplas, pues ya está formando capa límite, ¿no? O la atmósfera con la Tierra, ¿no? O vas con, ¿qué te digo yo? Con un monopatín eléctrico, con un patinete eléctrico, pues lo que ocurre alrededor del mástil donde tienes el manillar o alrededor de la plataforma donde pones el pie, ¿no? Capa límite está en todos lados, ¿no? En el momento que hay un objeto sólido en movimiento dentro de un dominio fluido, ahí se generan capas límites bidimensionales, tridimensionales, laminares, turbulentas. Pues mi investigación iba un poco por ahí, ¿no? Era el estudio de una capa límite particular, ¿no? Entonces eso tiene aplicaciones, pues, las que uno quiera. Y entonces, pues, esto viene a que había un principio aerodinámico, un principio físico en la capa límite o en el fenómeno aerodinámico que yo estaba estudiando que quise
le vi méritos para ser implementado en Fórmula 1 de acuerdo con la normativa que existía entonces, y fue un poco pues un viaje en el que yo propuse ese concepto, lo desarrollé con las herramientas que teníamos en Fórmula 1, tuve que de alguna manera lidiar con las particularidades de nuestras herramientas que tienen limitaciones, y luego tuve también que de alguna manera hacer una labor de divulgación dentro de mi departamento, para darlo porque a había conocer. gente claro, había gente que no entendía o que no se había cruzado con ese fenómeno en cuestión, ni la solución que yo proponía para llevar a cabo, para mejorar el rendimiento de esa pieza, ¿no? Era, si vosotros buscáis en Google McLaren Wavy Rear Wing, pues veréis un alerón trasero en el que de los dos elementos que tiene el alerón trasero, uno el mayor de cuerda mayor y el otro de cuerda menor, al mayor le llamamos mainplane y el de cuerda menor le llamamos flap, pues en el borde de salida del mainplane yo le implementé una ondulación armónica, una ondulación sinusoidal, en la forma visto en planta, de la forma del borde de salida, en lugar de ser un borde de salida lineal, en línea recta, pues le implementé una ondulación. Y en el borde de ataque y en el borde de salida del flap, del elemento con menor cuerda, pues sí, implementé esa misma ondulación en esos bordes, tanto en fase con respecto al borde de salida del mainplane, pues implementé esa ondulación en el borde de ataque del flap y en el borde de salida del flap. Eh, entonces, pues eso supuso una mejora del rendimiento de ese alerón trasero, pues importante, ¿no? Merecedora de que se fabricara a escala real, en vida real, y se llevara a la competición, ¿no? Y ese fue un poco, de alguna manera, la primera pieza que vio la luz en un coche McLaren viniendo de mí, ¿no? El concepto viniendo de mí. Luego, para hacer esa pieza, pues involucra a mucha gente, ¿no? Pues los que crean la pieza a escala en el túnel de viento, las que luego crean, se manufactura la pieza en carbono, en fin, toda la gente alrededor que necesita para que esa pieza que viene de mi cabeza, con el trabajo que yo he llevado a cabo para hacerla que rinda, pues se haga realidad, ¿no? Y ese es, pues eso, guardo con cariño ese proyecto, pues, porque fue el primero en el que yo vi en la tele y en la prensa una cosa pues producida o viniendo de mi cabeza, y luego también doble satisfacción porque fue algo que aprendí en mi época académica, ¿no? Y podría decir que, pues, así grosso modo, esos tres elementos, ¿no? En plan, ¿cuáles eran los mayores retos? Qué interesante. Pues, pues muchas gracias, Iván. Si quieres, podemos pasar al turno de preguntas. Claro. Eh, Cualquiera que desee hacer alguna pregunta a Iván, solo tiene que levantar la mano. Agradeceríamos que encendiese su cámara y nada. eh, Cualquiera que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, mientras tanto, mira, sí, Nacho Navarro. Vale. Pues Nacho, adelante, Hola, si ¿se me oye? puedes. Sí, adelante, Nacho. Perdón, que me he tenido que meter con el móvil y bueno. Bueno, lo primero, que muchísimas gracias por la conferencia y tal. Y bueno, mi pregunta va un poco más a eso último que has comentado. Quería preguntar un poco cómo es ese proceso de que tú plantes una pieza, que te la acepten, que veas que funciona, por quién tiene que pasar. No sé si me explico un poco. Sí, claro. Bueno, pues en primer lugar, en el supuesto de que la pieza no existe, pues tú analizas el
flujo alrededor del coche o en la zona que tú trabajes. Un equipo de Fórmula 1 o un departamento de aerodinámica está muy compartimentado, ¿no? Entonces son, como he dicho antes, diferentes individuos que trabajan en diferentes zonas del coche, ¿no? Una zona del coche, pues podemos trabajar 4 o 5 individuos, ¿no? Por ejemplo, el alerón delantero. Puedes tener 4 o 5 aerodinamicistas, y luego sin contar la gente que hace soporte con CAD, sin contar la gente que hace soporte de CFD, ni los mecánicos. Bueno, los aerodinamicistas que le dan concepto y cambian la geometría, pongamos, del alerón delantero, pues son 4 o 5, ¿no? Entonces, pues tú siendo uno de ellos, pues tienes el dominio, el flujo del coche, del aire alrededor de, ¿qué digo yo? Pongamos el ejemplo del alerón delantero. Y ves lo que el alerón delantero, cómo influye al flujo aguas abajo. Y entonces, pues hay ciertas limitaciones o hay ciertas formas o hay ciertas características del rendimiento aerodinámico del coche que se quieren mejorar según la actitud que tenga el coche en la pista, o cogiendo una curva a baja velocidad, una curva a alta velocidad, o con la parte de atrás del coche muy levantada o muy bajada, o con cierto rol. Entonces hay ciertos aspectos del coche que son mejorables y siempre son mejorables desde un punto de vista del comportamiento aerodinámico. Entonces, mirando el flujo alrededor del coche, pues intentas hipotetizar qué hay que hacer para cierta estructura de flujo que crees que es la dominante para cierto comportamiento aerodinámico, que hay que hacer para cambiarla, para que haga esta otra, tenga este otro comportamiento, o para que el comportamiento aerodinámico a posteriori cambie, ¿no? Si hay la posibilidad de añadir una pieza, porque la normativa lo permite, pues pensarás en decir, bueno, ¿qué hago aquí para que normalmente la manera que se piensa es cómo cambio yo el campo de presiones tridimensional para que esta estructura de flujo que yo quiero atajar o alterar o influenciar haga lo que yo estoy esperando que haga? Entonces ahí entra un proceso de creación de la pieza en CAD y luego de modificación de la pieza, un proceso iterativo con la ayuda de CFD en la primera fase, en el que ves si la pieza que se te ha ocurrido es capaz de cambiar el comportamiento de esa estructura de flujo a la cual tú estás intentando alterar, objetivo. Y llega un momento en el que si tu proceso iterativo es satisfactorio, pues llegará un momento en el que hayas cambiado el comportamiento de esa estructura de flujo lo suficiente como para que el comportamiento global del coche se haga, lo note, ¿no? Y en ese momento, pues, suele ser cuando dices tú, bueno, pues esta pieza ya está madurada lo suficiente en CFD y la voy a mandar al túnel, ¿no? Que suele ser, pues, un proceso de testeo más costoso, porque hay que fabricar la pieza, ya no es una cosa. No sé si ya habéis escuchado últimamente de los digital twins, ese concepto. Bueno, si no habéis escuchado, crear piezas en CFD pues no tienen un coste material, salvo correr un ordenador, ¿no? Y el coste energético que lleva a cabo la simulación, ¿no? El que ese ordenador esté marchando. Pero no tienen un coste de manufactura, ni un coste de producción, ni un coste de mantenimiento, ¿no? Entonces es todo en un mundo etéreo, por decirlo de alguna manera. Cuando tu pieza ha conseguido cambiar el comportamiento de esa estructura de flujo usando CFD, pues ya se manufactura a escala de túnel de viento, que es hoy en día pues todos los equipos de Fórmula 1 usan modelos de túnel de viento a 60% de escala real. O sea, el coche es 60% más pequeño que el coche que se lleva a pista, que el coche de la vida real. Entonces, esa pieza que CFD te dice que tiene mérito, la llevas al túnel
y la pruebas en una multitud de condiciones del coche, ¿no? De poner el coche en diferentes posiciones y ahí pruebas tu pieza, ¿no? Y ahora ya ves si el túnel dice un poco lo que tú esperabas que dijera según lo que sabes de CFD. ¿Que dice que sí? Pues hay que ver si esa mejora del rendimiento es sustancial como para decir, vale, pues esa pieza ya está, ya es lo suficientemente madura para llevarla y fabricarla a escala real, fibra de carbono o el material que sea. O no, o pensamos, bueno, pues con el coche de esta manera la pieza es muy buena, pero en el momento que pongo el coche así, pues la pieza no es tan buena. O más o menos es igual de buena que el caso de referencia, que la geometría de referencia, o incluso peor. Entonces hay un debate que se lleva a cabo entre los diferentes entes del departamento de aerodinámica. Normalmente pues suelen ser gente de tu equipo, tu manager o el manager de tu manager o el jefe del departamento. Se establece un debate y se dice, bueno, pues creemos que esa pieza todavía se puede mejorar de forma que sea buena en todos los comportamientos, en todas las posiciones que el coche toma. O no, o la mejora es lo suficientemente grande como en tales actitudes del coche que somos capaces de aceptar que en otras actitudes la pieza no haga nada o sea negativa en el comportamiento del coche, ¿no? Entonces es una discusión, un debate que se lleva a cabo una vez que la pieza se prueba. Si la pieza se dice, no, no está para mandarla a la vida real, pues entonces se vuelve otra vez al proceso iterativo de CAD y CFD para ahora ya enfocar el comportamiento de esa pieza en esas actitudes en el túnel de viento en el que la pieza no era lo suficientemente buena, para que la pieza entonces ya vaya creciendo, vaya madurando y sea buena pues en todas las actitudes que se puedan prever que pueda el coche encontrarse en una pista real. Llega a la pista, ya la pieza ya da el visto bueno, entonces con esos números aerodinámicos se mandan al simulador esos números, se crea un nuevo mapa aerodinámico y se evalúa el efecto aerodinámico en el simulador, ¿no? Y entonces ya ahí ya se puede determinar qué parámetros en la puesta a punto del coche hacen falta para sacar el máximo rendimiento a esa pieza, ¿no? O ya con un piloto, pues dice, bueno, pues cuando ponemos esta pieza en el coche, que no ponemos la pieza en el coche del simulador, que lo que ponemos es el resultado en el túnel de viento que produce esa pieza, unos números al fin y al cabo, que cambian pues el comportamiento aerodinámico que existe en el simulador, ¿no? Implementado en el simulador. Porque el simulador al fin y al cabo es un modelo, son líneas de código, ¿vale? Es un programa informático. Y entonces en el simulador se dice, vale, pues sí, lo que vosotros esperabais en el túnel de viento, que vuestra estimación era de yo no sé cuántos milisegundos de ganancia, pues sí, se da esto en el simulador. Y entonces pues ya son esferas más altas en la estructura del equipo las que dicen, pues sí, esto lo podemos llevar a esta carrera o no, estos milisegundos pues no son suficientes como para justificar la manufactura, que suele ser cara, porque suele ser en fibra de carbono, la manufactura de esta pieza, ¿no? Y entonces, pues vuelta atrás, ¿no? Y seguir ese proceso. Y así evoluciona un coche de Fórmula 1, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema del CFD, bueno, tenía un par de preguntas. No sé si Sí, escucha. adelante. Adelante, Nacho. Gracias. Bueno, voy a poner la cámara que estoy aquí. Mi pregunta es, el tema del CFD, cuando no entendí muy bien cuando pasas de simular la pieza y ver una correlación al túnel de viento. O sea, lo que no he entendido muy bien es cuándo ves esa mejora para meterla en el túnel de viento. Pues un poco subjetivo. Bueno, algunas veces la mejora es tan clara que no hay cuestión. Cuando el coeficiente de sustentación incrementa cierto porcentaje, pues se lleva la pieza al túnel de viento. Normalmente la experiencia te dice, ¿no? Y por lo que ves, ¿no? Cuando una pieza pues es digna de llevarse al túnel de viento, ¿no?
ahí lo que llamamos nosotros es una banda de repetibilidad, ¿no? En el cual la pieza, pues el cambio aerodinámico que produce, pues está dentro de esa banda, en el que básicamente es un poco tu resolución, ¿no? La resolución que tú tienes a la hora de resolver tu problema, ya sea computacional en el caso de CFD o mecánico en el caso del túnel de viento, ¿no? Entonces, cuando tú ves que los números que tú obtienes de CFD o el comportamiento o los cambios que tú ves en el campo de presiones que se producen en el coche o de presión estática o presión total que se producen en el coche son sustanciales o están más allá de lo que nosotros denominamos banda de repetibilidad, pues es digno de llevarse al túnel. Que la pieza es pequeñita, pues normalmente la puedes llevar habiéndote salido del bando de repetibilidad, de la banda de repetibilidad un poco, ¿vale? Que la pieza es grande y involucra un proceso de manufactura nada más que para el coche del túnel de viento, para la maqueta del túnel de viento, pues siendo un poco sensatos, pues dices, bueno, esto va a acarrear cierto coste, voy a intentar a ver si la puedo exprimir más y no solo que ya la pieza pase de la banda de repetibilidad un poco, sino que tenga un incremento de rendimiento sustancial, ¿no? Para que justifique de entrada la inversión que se hace para fabricar esa pieza que está en el mundo etéreo, que es la computación o informático, al mundo real, que es fabricar una pieza, en este caso pues sería aluminio, sería algún tipo de plástico con impresión 3D y es un poco pues hablas con tus compañeros, hablas con tu manager y ya un poco hay un poco un debate en el decir, bueno, pues si ya ha alcanzado esta pieza, según tu tamaño, según el tamaño de la pieza, pues ha alcanzado, aquí hay mucho trato de personas, ¿vale? Pues ha alcanzado un poco el rendimiento suficiente como para que sea justificable mandarlo al túnel de viento, ¿no? Antiguamente, cuando no había límites de costes en el gasto, límites en el gasto y había muchísimo dinero en la Fórmula 1, pues casi ni se planteaba ese debate. Hacías una pieza, funcionara o no funcionara bien en el CFD, se mandaba al túnel. Incluso, si me apuras, había épocas o había una época en la que no existía el CFD. Entonces tú hacías tu CAD y te basabas simplemente con lo que obtenías del túnel. Entonces tú no tenías una noción tridimensional del flujo que tú estabas cambiando en el túnel cuando ponías una pieza o la quitabas o la modificabas, ¿no? Tú te ceñías a lo que te decían los pressure tabs que se ponen en el coche para medir la presión estática en la superficie del coche y tu flow vis, que era pintar el coche con una parafina, la mezcla de una parafina y un pigmento fluorescente y poco más. Alguna otra técnica, pero iba bastante ciego, ¿no? Entonces, antiguamente, y había mucho dinero, pues era hacer piezas como churros, ¿no? Tenías una pieza y le cambiabas un parámetro de la forma de la pieza, hacías un barrido, ¿vale? Entonces ibas a, como se llama en inglés, carpet bombing, ¿no? Y bombardeabas el túnel con infinidad de pequeñas modificaciones de una pieza determinada. Así era el desarrollo que se hacía antes. Ya cuando entra el CFD y somos capaces de ver tridimensionalmente el flujo alrededor del coche, pues ya no se hace tanto carpet bombing, ya no se bombardea tanto el túnel con infinidad de piezas, ya se intenta entender un poco lo que se hace y se intenta modificar un poco de acuerdo a lo que vemos en CFD. Y luego ya, pues viendo eso, viendo a ver, ser un poco más sensible cuando ya las cosas se encarecen, cuando los procesos se encarecen, cuando no hay tanto dinero como había antes, pues intentar ser un poco más sensato y un poco más responsable a la hora de mandar piezas al túnel. Sí que hay casos que, por ejemplo, yo hago mi pieza que no existía antes, que te digo yo, pues un aletín de tal forma y la llevo y digo, bueno, me cuesta muy poco en CAD hacer 4 o 5 versiones de esta pieza modificándola un poco, me cuesta menos en el global de las cosas, eso también te lo da un poco tu criterio, ¿no? Y el de tus compañeros. Hacer eso y mandarla esa pieza, ese conjunto de piezas al túnel sin haber probado antes el CFD, sino simplemente tu pieza mater,
¿vale? La que pruebas en el CFD, para que luego, si tu pieza que tú esperas que del CFD que era muy buena en el túnel siga siendo buena, pues a ver si puedes hacer una pequeña optimización en torno a ese óptimo local, por si encuentras un nuevo óptimo cerca de esa modificación, ¿vale? Que te dé un poco de dirección, ¿vale? Esto también lo podemos hacer en CFD, ¿no? Hacer pequeñas modificaciones, pero suele ser costoso porque básicamente cada pequeña modificación es un caso que mandas a CFD que ocupa un puesto en una cola en la cual compites con otros muchos compañeros de tu departamento, ¿no? Mientras que cuando vas al túnel, tú tienes un tiempo limitado asignado para tu proyecto, ¿vale? De tal hora a tal hora o de tal día a tal día, y ahí pues tú estableces tu plan de testeo. Entonces, no estás ocupando el tiempo de nadie mientras no te salgas de tu comienzo y de tu final, ¿vale? Mientras no te salgas de tu final. Entonces ahí ya puedes hacer un poco, entre comillas, lo que quieras, pero siendo sensato, ¿no? Mientras que si esa optimización de la pieza la haces en CFD, ahí estás compitiendo con tus compañeros de igual a igual. Entonces eso genera un poco de conflicto porque ya, well, ya dices tú, bueno, ¿qué pieza es más importante? ¿O qué modificación es más importante? ¿O qué run o qué simulación de CFD es más importante? ¿La mía o la de mi compañero que está haciendo eso otro, ¿no? Entonces ahí entra un poco también la gestión de los managers, ¿vale? No sé si ha respondido a tu pregunta. Sí, sí, todo perfecto. Muchísimas gracias. De hecho, mi otra pregunta también iba de cara al túnel de viento de qué materiales, si se usaba siempre fibra de carbono o se usaba impresión 3D, pero también me ha respondido eso. Pues en general es impresión de 3D, generalmente un par de tipos de plástico y aluminio. Carbono raro ya es que se use, antes se usaba, pero ya es raro que se use, gracias a la impresión tridimensional, ya es raro que se use carbono en modelos de túnel de viento. Ah, vale, es que como en la exposición de Fórmula 1 había un modelo que era justo de fibra de carbono, pues por eso daba por hecho que iban a ser así la mayoría. No, hoy en día yo cuando entré en Fórmula 1 todavía había algunas piezas del coche que se hacían en fibra de carbono, pero nada, ya hemos transicionado a todo plástico. El esqueleto de aluminio, ¿vale? Donde se colocan las piezas de plástico, pero plástico y algo de aluminio que no suele ser, de aluminio suele ser el alerón delantero y no todo el alerón delantero, el alerón trasero y no todo el alerón trasero y como digo, el esqueleto. Carbono hoy en día, desde mi punto, hasta donde yo sé, ya no se usa. Se usaba en el pasado, pero ya no se usa. Vale, pues nada, eso era un poco mis preguntas. Muchísimas gracias. Nada, a ti. ¿Alguien más se anima a hacer alguna pregunta? Hola Iván y hola Jorge, soy Hola, Pedro. Pedro. Hola, Pedro, adelante. Mira, quería hacer una pregunta. Quería saber qué cualidades personales cree Iván que debería tener cualquier ingeniero que quisiera trabajar en Fórmula 1, aparte de los conocimientos técnicos, habilidades personales, ¿crees que merecerían la pena para formar parte de un equipo en Fórmula 1 y trabajar en equipo? Hola, Pedro. Pues, bueno, pues supongo que primero resiliencia, porque no es un camino fácil. Y para tener resiliencia hay que tener sobre todo pasión, ¿no? Y motivación, ¿no? Tener un poco esas ganas que te hacen intentar llegar a donde quieres llegar, ¿no? Para cualquier apasionado del mundo del motor, si su objetivo final es llegar a la Fórmula 1, pues primero hay que tener pasión, ¿no? Por esa actividad económica, que al fin y al cabo es el mundo de las carreras, ¿no? Y todo lo que rodea, ¿no? Al mundo de las carreras, ¿no? Y al mundo de las carreras en sí, por supuesto. Pero eso, pasión por lo que uno hace. En mi caso, en la disciplina de la aerodinámica, pues pasión por la aerodinámica. Hay que ser competitivo. Hay que saber que
que al fin y al cabo es una competición en el que hay que ser mejor que el de al lado. Cuando digo el de al lado, digo al equipo de al lado, ¿no? Y luego hay momentos duros en los que hay que saber levantarse y por tanto hay que tener esa resiliencia que hace falta para levantarse y seguir con ganas de luchar, ¿no? Y los hay que han llegado a la Fórmula 1 terminando de la recién graduados, ¿no? Pero luego empiezan desde los estratos más pequeños de una escudería, de una estructura, ¿no? de Fórmula 1. Entonces tienen que ir creciendo. En ese crecimiento, en esa progresión, en la carrera profesional de uno, pues también hay que tener paciencia, hay que tener esa resiliencia, porque no siempre todo viene color de rosa. Hay varapalos, le pones ilusión y mucho esfuerzo y muchas ganas en un trabajo, en un proyecto que estás haciendo, horas sin sueño. Entonces, pues resulta que ese proyecto no funciona, por más que quieras, no funciona, ¿no? Y entonces, pues que hay que tragarse un poco el orgullo y entender y aceptar pues, que eso no funciona. También hay que creer uno, sin ser excesivamente orgulloso, hay que creer en sí mismo, ¿no? Y ver que cuando eres capaz de demostrar algo, que eres capaz de argumentar que tiene mérito lo que vas a hacer o lo que estás haciendo, pues defenderlo, ¿no? Si tienes los argumentos y las pruebas para defender que lo que estás haciendo vale la pena, pues sí, ir a por ello, ¿no? También hay que tener ese punto de amor propio, ¿no? Pero congeniándolo con un punto importante, muy grande, diría yo, de humildad, ¿no? Una cosa que yo he aprendido en mi mundo, en el tiempo que llevo en la Fórmula 1, es ser humilde, ¿no? Que solo gana uno y luego normalmente hay más varapalos que victorias. Y no solo ya en las carreras, sino en el día a día, ¿no? En ese proceso iterativo de desarrollo en una pieza entre el CAD, el CFD, el túnel de viento y vuelta al CAD y seguir ese círculo sin fin, pues pruebas muchas cosas y no todas son beneficiosas, ¿no? Entonces hay un ejercicio de humildad constante que hay que hacer. Entonces yo creo que compaginando pasión, motivación, resistencia o resiliencia, humildad y ganas, yo creo que esos serían factores importantes, no creo que los únicos, pero factores muy importantes a la hora de dedicarse uno a trabajar en la Fórmula 1 o en la competición automovilística. Muy bien. ¿Y tú crees que los estudiantes universitarios españoles están bien valorados en Inglaterra o en la Fórmula 1 en general? Yo creo que sí. Yo en mi departamento, en las diferentes subdisciplinas que hay en el departamento de aerodinámica, pues así, grosso modo, sin ponerme a contar, porque no quiero ser aburriros, pero yo creo que somos ya 8 o 10 españoles, en un grupo pues de 70, 80 integrantes, o sea, un 10% son españoles. Y te digo nada más que en aerodinámica. Luego hay en otras disciplinas, en otros departamentos en McLaren en este caso, que también hay bastantes españoles aquí y allá. Sí están bien valorados. Al final lo que más cuesta es meter la cabeza. Lo que más cuesta es meter la cabeza. Y si hay un poco de prejuicio en el que, obviamente, por un factor histórico, en el que lo tienen más fácil los que estudian en una institución académica británica, porque es lo que tienen cerca, ¿vale? Es lo que está ahí, de lo que conocen. Ya me refiero antes a las sinergias, ¿no? y a las relaciones entre los equipos de Fórmula 1 y las universidades inglesas, y por qué esas sinergias, ¿no? Que tienen su tradición. Pues es lo que está ahí. Pero no quiere decir que las universidades sean mejores. Las británicas podrán tener más o menos recursos financieros, podrán tener mejores o peores profesores, pero yo recuerdo haciendo mi doctorado que estaba en contacto
con compañeros de la Universidad de Málaga, del Departamento de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Málaga, profesores allí, que me echaron una mano en mi tesis, en algún aspecto que otro, pues eran tan válidos, su formación, su nivel académico, su rigor académico era tan bueno como el de mi supervisor o como de otros profesores, ¿no?, y catedráticos del Departamento de Aeronáutica del Imperial College. La materia es la que es, la aerodinámica es la que es, las ecuaciones de Navier-Stokes son las que son. Entonces ya la diferencia puede haber pues eso, ¿no?, en la tradición, en la localización geográfica, en un poco la solera que tienen, ¿no? Pero no, yo no creo que los españoles nos tengamos que sentir menospreciados o infravalorados porque vengamos de la Universidad de Málaga o de la Politécnica de Madrid o de Barcelona o de la de Valencia o el País Vasco. No, por ejemplo, en Ferrari, pues hay mucha gente que trabaja en Ferrari del Politécnico de Milán. ¿Por qué? Pues porque surge eso, ¿no? Está ahí cerca, un poco hay esa conveniencia, ¿no?, de la geografía. Pero en cuanto das el salto geográfico, uno viniendo de España no es inferior a uno que venga de otra parte del mundo, ¿eh? Hoy en día, gracias a la globalidad y a cómo de fácil son las comunicaciones, pues yo creo que la barrera geográfica es un poquito menor. No te digo que haya desaparecido, porque no ha desaparecido, pero sí es un poquito más franqueable, ¿no? De que, bueno, yo tengo compañeros que estudiaron en la Politécnica de Barcelona, luego se fueron a estudiar a París y de París ya a la Universidad de París o a trabajar en París, perdona, y de allí dieron el salto a Fórmula 1, ¿no? O gente también directamente trabajando se graduaron y trabajaron directamente en Fórmula 1 a través de un intermediario, de una empresa intermediaria, ¿no? Hay muchas vías y no creo que lo que se enseñe en las universidades españolas sea menos profundo, sea de menos calidad que lo que se enseña en las universidades anglosajonas o británicas, en el caso que a mí me ocupa, ni mucho menos. Yo creo que cualquier estudiante aeronáutico que quiera hacer aerodinámica y quiera entrar a la Fórmula 1 no tiene por qué sentirse infravalorado a priori con respecto a cualquier estudiante de otro punto del globo, ni mucho menos. Sí, estoy contigo, Iván. Venga, muchas gracias. Nada, a ti, Pedro. Muy bien, chicos. Última pregunta, últimas dos preguntas, que ya nos hemos alargado un poco del tiempo. Eh, cuando, cuando te has referido, bueno, es lo primero de todo. Me Sí, cuesta trabajo escuchar eso, ¿eh? ahí, vale. Cuando te has referido a empezar trabajando en categorías inferiores, ¿te refieres a nivel de F3, F2 y luego promocionar a F1 como hacen los pilotos o cosas así? Sí, exactamente, sí. Fórmula 3, Fórmula 4, Fórmula 2, campeonatos de turismos, campeonato de resistencia, MotoGP o campeonato de España de velocidad, rallies. Hace poco conocí un ingeniero jefe del departamento de diseño de materiales compuestos de Ferrari, que su primer trabajo después de graduarse fue un equipo de rallies y está en Ferrari de Fórmula 1, ¿no? Como he dicho antes, al final los principios fundamentales son los mismos y me atrevo a decir que los principios fundamentales incluso son los mismos si pasas de 4 ruedas a 2 ruedas o si pasas de un Fórmula 1 con las ruedas al aire libre a un coche prototipo de las 24 horas de Le Mans o a un camión también, ¿no? Hay carreras de camiones, pues
los principios son fundamentales, son los mismos. Es crear un vehículo lo más ligero posible, lo más resistente posible y fiable posible, que vaya lo más rápido posible y que el rendimiento económico sea el más grande posible. Eso es impepinable y eso es, yo creo que una máxima que ocurre en cualquier tipo de competición de vehículos, de 4 o 2 ruedas. Vale, perfecto, muchas gracias. Y otra cosa, a nivel de, no sé, por ejemplo, la Fórmula Student que hay aquí en la universidad y tal, ¿cómo lo ves de importante eso? Eso me parece una experiencia muy bonita. Yo colaboro, asesoro a los chavales de la Fórmula Student de la Universidad de Málaga, de la Escuela de Ingenierías. Bueno, no solo la Escuela de Ingenierías, porque también están involucrados pues, gente pues, de marketing. Me parece un proyecto muy bonito porque es a pequeña escala es la puesta en funcionamiento pues, de una escudería, ¿no? Con todas las disciplinas que tiene, tanto ingenieriles como no. Entonces, eso te da una buena idea de cómo funciona un equipo, ¿no? Los diferentes departamentos, lo que se espera de un departamento, cómo han de congeniar los diferentes departamentos, el mundo de la competición, el llegar a una meta, el cumplir los objetivos, el pensar en las mejoras para la siguiente edición. Me parece una iniciativa muy, muy bonita, muy enriquecedora. Yo, desgraciadamente, cuando estaba estudiando la carrera eso no existía o no estaba a disposición en la Universidad de Málaga. No sé si entonces existía en los años que yo estudié la carrera universitaria. Me parece, si hay tiempo y ganas, me parece un buen sitio donde emplear el tiempo de uno. Por ejemplo, este ingeniero que digo que trabaja en Ferrari, que su primer trabajo fue en rallies, pues este estudió en la Oxford Brookes, este es mexicano, y estudió en la Oxford Brookes de Oxford, de Inglaterra, y una de sus actividades durante la carrera fue pertenecer al grupo de la Formula Student, ¿no? Le dio le da una apertura de miras muy grande, ¿no? También. Por ejemplo, el jefe, el team principal, el mandamás en lo deportivo de la división de IndyCar de McLaren, pues un canadiense también que se fue a estudiar a la Oxford Brookes de Oxford y también estuvo en el equipo de Formula Student de esa universidad. Me parece que si es posible, si tenéis la capacidad o la disponibilidad de enrolaros en un equipo de Formula Student, pues me parece una oportunidad muy, muy buena y muy bonita. Y ya no solo lo que aprendéis, sino ya luego las posibles contactos que podéis desarrollar y crear una vez allí. Claro, me parece, sí, yo lo recomendaría siempre, sin haberlo vivido en primera persona, pero sí habiéndolo vivido indirectamente como asesor para la gente de la Universidad de Málaga y luego haber interaccionado con compañeros o conocidos en el mundo de la Fórmula 1 y de IndyCar que han pasado por eso, que han estado en ese mundillo, pues sí, no puedo hacer más que recomendarlo, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. A ti. Muy bien, pues si no hay ninguna duda más. Vale. Bueno, Iván, pues bueno, ya habéis visto, Iván es una persona súper cercana, no tiene ningún tipo de límite a su explicación y la verdad que es de agradecer. Así que, Iván, te quiero agradecer de verdad que hayas compartido este tiempo que sé que ahora mismo estarás muy ocupado con tu trabajo, con todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Eh, Nada, a vosotros, Jorge y Euravia Madrid, por la oportunidad de nuevo de pues, un poco divulgar lo poco que sé, que no es mucho, bueno, pero encantado y bueno, si sirve de motivación o de guía o de inspiración
para vosotros, para los estudiantes de aeronáutica y de Euroavia, pues más que satisfecho y contento y un honor, por supuesto, de participar en esta jornada. Nada, agradecerte, la verdad. Pues nada, muchas gracias chicos, a todos los que habéis asistido y nada, nos vemos en la próxima, en el próximo evento. Un saludo a todos. Un saludo a Eh, todos. Hasta pronto. Iván, bueno, nos quedamos ahora un segundito. Hasta luego, muchas gracias.